Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Cambios, avances. En Conexión Tecnológica, tendencias 360 grados. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tendencias 360 grados, y tenemos la comparecencia de Federico Montero, profesional de las TIC, y también él es docente del área de la educación superior, ¿verdad? De las universidades. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, Federico? Muy bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes, también con todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios, ¿verdad? Y el streaming, los que nos escuchan a través de la radio. Un gusto poder venir a hablar un poquito del tema de inteligencia artificial, sobre todo, y esta parte de cómo ha venido impactando en el sector educativo o lo que esperamos que pueda ser dentro del ámbito educativo. Así mismo es. Bueno, en los últimos años se ha visto una tendencia creciente a que de la educación superior incorporar tecnologías y prácticas modernas con el fin de mejorar la experiencia educativa en general. Y estamos hablando de sistemas que tienen que ver de gestión de aprendizaje, plataformas de aprendizaje, la gamificación, el aprendizaje asistido por video, la realidad virtual y aumentada, que ha sido protagonista de estas tecnologías, y también la inteligencia artificial, que está causando estrago en cuanto a muchos sectores. Podemos mencionar muchos. El sector de la salud se ha beneficiado muchísimo, el sector mismo de educación, sectores del financiero. Óyeme, si hablamos aquí, nos duramos un tiempo hablando de los sectores que se han beneficiado de la inteligencia artificial, y que no es desde ahora, Totalmente. y que este sector educativo ha estado bien activo con esta forma de automatizar, porque eso es lo que vamos a hablar ahora, inteligencia artificial. Vamos a darle, para retomar, vamos a decir, el concepto de qué es inteligencia artificial, y por ahí vamos a seguir con otras informaciones interesantes. Bien, justo como tú dices, Guido, no es algo nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo. Estamos hablando que en 1956 John McCarthy es quien hace la primera referencia al término de inteligencia artificial como tal. John McCarthy luego, ¿verdad?, es quien, uno de los dos fundadores del laboratorio de inteligencia artificial del MIT, el Massachusetts, ¿verdad?, Institute of Technology, y justamente ha venido avanzando en diferentes etapas. ¿Qué nosotros nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? Básicamente lo que hace referencia es a esta capacidad, ¿verdad?, que a través de la computación trata de imitar la lógica de pensamiento humano. O sea, trata de poder generar cierto tipo de automatizaciones, cierto tipo de procesos de manera autónomo, valga la redundancia, pero que es algo que ya tiene muchos años que se viene trabajando. ¿Qué ha pasado? A partir del año 2000 viene tomando un auge distinto, viene impactando diferentes áreas, y ahí es donde ya nosotros empezamos cada día a escuchar más. A partir del último año, ¿verdad?, vemos también cómo toda la parte que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, que es un tipo justamente, que lo que trata es de generar ideas, generar texto, generar conexiones, dar respuesta a preguntas a través de la información que vienen acumulando las bases de datos. O sea, es ya una interacción como más en lenguaje natural. Pero sin embargo, tenemos inteligencia artificial en muchos dispositivos, en muchas áreas que desde hace tiempo se vienen utilizando. Bueno, en las redes sociales hay inteligencia artificial. Y hay un generador también de imágenes que genera imágenes que tienen que ver imágenes como si fueran reales. Sí, 100%. Pero es interesante. ¿Y cómo la educación o los centros educativos en la parte administrativa, quizás del lado de los profesores, parte administrativa, puede utilizar la inteligencia artificial? ¿Cómo podría utilizarse la inteligencia artificial, o cómo la están utilizando del lado de la parte administrativa?
Mira, ahí nosotros pudiésemos empezar a hablar del deep learning, ¿verdad? Aprendizaje profundo, machine learning, donde justamente ya se viene utilizando hace mucho en diferentes tipos de actividades. Una de las actividades, por ejemplo, tiene que ver con el tema de corrección y gestión de plagio. O sea, cómo yo como docente hago una verificación de un plagio en un trabajo de grado, en una tesis, en un monográfico, o sea, en trabajos muy extensos, validando realmente que el estudiante hizo su proceso de investigación, su proceso de generación de conocimiento, y no que simplemente procedió a lo que decíamos hace unos años, ¿verdad? Claro. Y a Rincón del Vago, Sí. a monografía.com, Y a copiar, copiar. esos trabajos. A copiar esos trabajos. Hoy por hoy es más retador todavía esa situación, porque ya el estudiante no va a ir a esos lugares. Ya cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, ya el estudiante lo que va a hacer es que va a interactuar con una inteligencia artificial a la cual hay acceso libre, gratuito, de las cuales hay muchas ya. Hay muchas. Hay muchas. Y la del boom, que es el ChatGPT, que ChatGPT. después vamos a hablar un poco más adelante. Así es. Y ya le puedo empezar a preguntar en lenguaje natural qué opina o qué me dice o qué conocimiento o qué sabe acerca de un tema puntual. Entonces ahí ya es un poco más retador. Desde el punto de vista administrativo y tomando como mencionaba ahorita, por ejemplo, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Massachusetts, que es uno de los más viejos trabajando en esta parte, viene utilizando la inteligencia artificial en las partes administrativas de diversas maneras, y eso va a ir escalando luego a diferentes universidades y sectores. Por ejemplo, imagínate que yo como estudiante quiero rápidamente que me den cuál es la mejor ruta a seguir, o sea, cuál es mi roadmap en base a cómo Ruta de aprendizaje. mi ruta de aprendizaje, en base a lo que el sistema ha venido detectando que son mis fortalezas, debilidades y dónde yo tengo que poner énfasis. Sí, porque la inteligencia artificial va aprendiendo de toda esa experiencia a través de una base de datos que van acumulándolo ahí por la experiencia que ha tenido cada estudiante. Exactamente. Entonces al final yo puedo hacer esto de manera individual o puedo hacerlo de manera masiva con todos los datos de la universidad y detectar tendencias también de hacia dónde ese cuerpo estudiantil deberíamos movilizarlo, cuáles serían los aspectos que vamos a tener que fortalecer, cuáles serían las áreas de tutoría que deberíamos apoyar a los estudiantes. O sea, es bastante interesante el tema educativo. Sí es algo que ha traído muchas discusiones, discusiones a favor, discusiones en contra, en oposición, porque viene a cambiar el juego, viene a cambiar el ecosistema, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. Ya el profesor tiene que empezar a ver cuál es su nuevo rol justamente en este espacio. Y debe formarse. Totalmente. ¿Cuál es mi nuevo rol en este espacio donde ya el usuario aún tiene un mayor acceso a la data? ¿Y cómo eso te ayuda a brindarle una mejor experiencia a esos estudiantes? Totalmente. En este caso, partiendo del mismo análisis que podemos hacer a través del aprendizaje profundo, a través de una aplicación con inteligencia artificial que pueda detectar, por ejemplo, patrones de comportamiento, debilidad de los estudiantes, me permite a mí como profesor también enfocar el proceso de aprendizaje hacia esas áreas débiles o a esas áreas fuertes donde podemos sacar un mejor provecho. Entonces, yo como profesor tengo que entender que es una herramienta de apoyo, que es una herramienta tanto de apoyo para mí en mi proceso de enseñanza, como para el estudiante en su proceso de aprendizaje, porque ya también me apunta a que yo tengo que enseñar al estudiante la parte de discernimiento, o sea, a evaluar, a analizar más la información, a poder tomar mejores decisiones, ya no solamente a crearla como nos enfocábamos hace un tiempo. Interesante. Hablamos de la parte de cómo puede mejorar las tareas administrativas. Cuando hablamos de eso y la experiencia, primero la administrativa, hablamos de también la calificación. Correcto, Por automatizándola. Automatizando la calificación. Uh-huh. y la inscripción de los estudiantes también podría ser. Totalmente. En base a una experiencia. Porque lo que hay que enfatizar en esto, que la inteligencia artificial es un programa informático también. Correcto. Simplemente yo estoy utilizando algo más avanzado. Claro. Y al cual estoy dedicando mayor tiempo para poder mejorar lo que estamos haciendo. Y se alimenta de una base de datos. Totalmente. Justo yo escribí un artículo hace unos días que publicaba en el diario
y que hablábamos justo como en la parte administrativa yo podía, por ejemplo, facilitar un proceso de inscripción de los estudiantes. Exacto. Porque si ya yo tengo toda la información, tengo el pensum, tengo cuáles son las próximas materias que le toca, conozco cuáles son las debilidades y fortalezas del estudiante, yo puedo fácilmente generar al estudiante toda la automatización de este proceso y decirle, mira, esto es lo que te corresponde ahora en para este el próximo cuatrimestre. Este es el mejor journey para tú poder completar todas las correcto. Las tareas que tiene, ¿verdad? Para poder cursar. Así mismo es. Y hasta en el mismo tema, dependiendo cómo la apliquemos, en la misma plataforma luego, irle dando recordatorios al estudiante, dándole pautas y tips de cosas que tiene que hacer. Entonces, como tú mismo mencionabas, o sea, hace tiempo que venimos hablando de gamificación en la educación. Entonces, yo puedo combinarlo. Es un tema de empezar a explotar las herramientas. Eso. ¿Y qué desafíos éticos y de privacidad pueden venir asociados a todo el tema o el uso dentro del entorno de esta dicha inteligencia artificial? Esa pregunta es bien interesante. Justamente en la mañana de hoy leí un artículo donde Microsoft decía que tomaba la responsabilidad de esos usuarios corporativos que contrataran Copilot cuando hubiese un problema, por ejemplo, de infracción de patente o de copyright. ¿Por qué es interesante? Porque empezamos a generar contenido, mucho contenido, que al final no lo estoy generando yo, y entonces ¿quién es el dueño de ese contenido que lo está generando? Porque no soy yo que lo estoy generando. ¿Quién será el dueño? El dueño será la inteligencia artificial, el dueño serán las fuentes de donde se tuvo la información. ¿Estamos citando o no a esas fuentes originales que generaron esa información? Eso partiendo del derecho de autor. Ahora, en la parte ética, y es una parte fundamental que sí nosotros como docentes debemos tratar de fortalecer, es apuntar a que el estudiante, a que el profesorado den reconocimiento, ¿verdad?, a estas nuevas fuentes donde están obteniendo la información. Que no simplemente quieran hacer un uso inadecuado, sino que cómo yo, a través de la ética, cómo comprendo cuál es mi rol, cómo respeto el esfuerzo ajeno y cómo doy mérito a cada uno de los diferentes elementos desde el punto de vista ético. Es lo mismo cuando tú coges una información, tengo que, una si cita. No es mía, por decir algo, la fuente es de fulano. Totalmente. Estoy citando al autor, Claro. estoy diciendo, mira, Guido fue que escribió esto, déjame citar a Guido acá. Darle su mérito, su reconocimiento por el esfuerzo que realizó. Interesante. Entonces, hay otros, está la parte esta de los datos sensibles, la parte de dar los datos sensibles, porque eso es lo que también dentro de la parte de los sesgos, vamos a decir, que hay, dar los datos sensibles a esa inteligencia artificial, o sea, esos datos que son personales, tarjeta de crédito, que eso genera mucho miedo. Eso genera mucho miedo porque al final yo estoy dándole un montón de información privada a un algoritmo, estoy dándole un montón de información privada a una base de datos que tiene cierta autonomía, que la gestiona alguien de manera muy específica y que yo no sé qué puede pasar con esa información. Y por eso es que vienen los fraudes, porque Correcto. La inteligencia artificial, como bien indica Guido y usted, o sea, va compilando toda esa información personal de nosotros, inclusive tanto así como el comportamiento y a qué lugares vamos, las geolocalizaciones. Entonces eso puede también, si no estamos bien preparados para utilizarlas, hasta ser vulnerados a nivel personal, a nivel profesional. Así es. Qué interesante está esto, y después de la pausa vamos a venir con para que tú nos menciones algunas herramientas que se está utilizando de inteligencia artificial en el entorno educativo. ¿Te parece? Perfecto. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y regresamos a nuestro programa Conexión Tecnológica. El día de hoy tenemos a Federico Montero en nuestro segmento Tendencias 360 grados y ha estado comentando sobre todas las tendencias a nivel de inteligencia artificial y algunos tags que pudiéramos tomar como recomendaciones. Entonces, Federico, queríamos preguntarte que nos des o nos suministres algunos ejemplos de herramientas de inteligencia artificial en el entorno educativo. ¿Cuáles nos recomendarías?
Bueno, miren, ahí la primera verdad que ya conocemos está ChatGPT, justamente utilizada mucho para el tema de generación de textos, tema de ver respuestas. Pero así como ChatGPT hay un montón de herramientas en línea interesantes, herramientas y plugins hasta para exploradores. Por ejemplo, hay un plugin que se llama Slide.io, que yo simplemente tomo mi texto y le digo, mira, esta es mi información, o estos son los elementos que yo quiero tratar en esta diapositiva, le pongo los puntos clave, la pauta, y le digo qué cantidad de diapositivas me tiene que generar, por ejemplo. Te genera una presentación. Totalmente. Y me genera una presentación. Entonces, por eso decía ahorita que parte del reto es enseñar a ese uso responsable. Claro. A ese uso de que yo tengo que leer lo que dice ahí, porque lo que dice ahí puede estar equivocado. Yo tengo que validar esa información. Entonces, esa es otra herramienta, Slide.io. Así hay otra, por ejemplo, pdf.ia. Están también DALL-E, que me permite generar imágenes, diciéndole qué yo quiero en la imagen, generar obras de arte, generar, ¿verdad?, imágenes compuestas. Imagínate que queramos pedirle que yo quiero que dentro de la imagen que estoy desarrollando para un trabajo, para un arte, para una portada, decirle que justamente yo quiero X elementos. Yo quiero un celular en el cual tenga dentro una foto con un paisaje de una playa donde el sol se vea que está atardeciendo. Le pongo todos los parámetros y la inteligencia artificial me genera este tipo de contenido. O sea que ya no es solo yo tener que dibujar o tener que buscar una imagen. No, yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me genere una imagen específica para un uso específico dentro de un trabajo. Y hubo un problema en estos días con esa generación de obras de arte, una premiación. El hombre ganó el primer lugar, pero se lo tuvieron que quitar porque Así es. descubrieron que era con inteligencia artificial. Generada. Incluso ya están trabajando la misma OpenAI sobre qué identificar de qué es de inteligencia artificial y de qué no es inteligencia artificial. Ya hay varias herramientas interesantes, justamente trabajando en ese sentido, de poder identificar, por ejemplo, no tan solo cuando un texto es generado por inteligencia artificial, sino también cuando una fotografía o un video es manipulado. Claro. Porque, por ejemplo, algo que no mencionamos ahorita, que también se está haciendo a nivel de inteligencia artificial, son los famosos deepfake. Sí. Donde yo tomo una imagen o tomo una caricatura ¿verdad? O un actor X, una persona determinada, y con esta persona yo controlo toda la narrativa de lo que está diciendo en un video. Que esto también es un problema muy serio. Imagínate que yo puedo hacer un video fácilmente de Federico y yo no lo hice. Diciendo cualquier cosa. Entonces, esto tiene que ver justamente con el tema de la ética que debemos tener al momento de usarlo. Pero sí, hay varias herramientas que se vienen trabajando, herramientas que ya nosotros conocemos históricamente, por ejemplo, como Turnitin, que es una herramienta ya que tiene mucho tiempo en el mercado trabajando el tema de plagio. También la misma Coursera, que es una plataforma interesante que tiene que ver de curso, y ella misma te va diciendo que como si fuera una ruta de aprendizaje. Totalmente. De lo que tú quieres, la necesidad de tu interés. Totalmente. Yo ahí voy y digo cuáles son mis intereses y me crea mi ruta para yo hacerme experto en eso. Imagínense que justamente estamos ahora hablando de inteligencia artificial y yo quiero convertirme en un experto en inteligencia artificial. Yo le digo a Coursera ya cuáles son mis áreas que yo quiero fortalecer y me empieza a traer todo el contenido. Es como igual los algoritmos que vemos de recomendación, que son eso, que lo vemos en TikTok, que lo vemos en Instagram, que Facebook, exactamente, que al final justo con lo que mi perfil ya viene generando a nivel de datos, entonces me genera cuál es el próximo paso, cuál es el próximo contenido que tengo que consumir. Sí, porque esa es una información ya procesada, ya una información que está ahí, registrada. ¿Te iba a decir otras herramientas? Sí, justo por ejemplo ahí mencionaba también por ejemplo el tema de los PDF, mencionaba ahorita, que a veces conseguimos información en PDF y queremos rápidamente, por ejemplo, yo quiero estudiar por un examen, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una herramienta que me lee toda la información en PDF y me empieza a generar preguntas. O sea que yo la puedo utilizar fácilmente para construir una guía
en la cual yo voy a tomar para estudiar para mi examen. Entonces, fíjense cómo yo le puedo sacar provecho a ese tipo de herramientas. O sea, me preparo para mi examen. Le digo, mira, de este documento o de estos documentos que yo estoy tomando en la academia, genérame 100 preguntas, por ejemplo. Entonces, yo empiezo a estudiar con mis preguntas a nivel, ¿verdad? Ya en la forma de cuestionario, Claro. de falso o verdadero, de seleccionar la opción correcta, y voy fortaleciendo esas debilidades hasta que yo llegue a tomar mi examen. Interesante. Sí, así vemos herramientas que son los chatbots también, que pueden utilizarse en los servicios estudiantiles. No tiene Mira. que tener una persona ahí que To- le to- dé totalmente. apoyo, soporte a esos estudiantes, sino que tiene un chatbot ahí con inteligencia artificial para eso. Dependiendo lo que se haya registrado en esa inteligencia artificial de los estudiantes que se haya inscrito, ella va a dar las posibilidades de darte la respuesta a tu pregunta. Bueno, todos los que hemos sido estudiantes tenemos la misma queja. Sí. Al momento de que hemos intentado contactarnos con la universidad donde estudiábamos, por ejemplo, vía telefónica, y sabemos que es un proceso que a veces es tedioso comunicarse vía telefónica y obtener sobre todo la respuesta a esa inquietud que tú quieres vía telefónica. Y ahí justamente con esta aplicación de chatbot, que ya hay varias universidades del país y muchas empresas también que ya lo tienen automatizado, ya es fácil porque yo entro a la página, rápidamente un asistente virtual me pregunta qué es lo que necesito y me genera toda la información, o si no me indica a quién dentro de la universidad yo tengo que contactar para que entonces me genere esa información. Y entonces 24 horas. Totalmente, No totalmente. hay que esperar de que me abran la A universidad las el otro 8, día, claro. como antes. Y o que sea, preocupado que cierran a las 6. Sí. No. Y que si la persona que está ahí en el momento no es la adecuada. Así es. Lo importante es que estamos viendo que esto va a personalizar el aprendizaje. Totalmente. Esa es la parte donde al final está el gran reto. Porque, por ejemplo, imagínate como docente, como estudiante, a veces es difícil tú tener 20 estudiantes en un aula. Tú quisieses quizá cada uno enfocarte de manera individual en cada uno de ellos, ¿verdad? Para irle trabajando esas áreas que tú entiendes que debe trabajar. Pero da su poquito de lucha. Sin embargo, tú apoyado en una herramienta que te está ayudando a crear una ruta, que te está diciendo, ok, ven, mira, pon énfasis en cada uno de estos elementos, es una herramienta de apoyo, es un asistente, es una Claro, guía. No es que le va a quitar Para nada, el puesto para nada. o el cargo de profesora en la universidad. Yo entiendo que lo va a mejorar. Claro. Aquí Claro. hay- Y Federico, por ejemplo, se me ocurrió algo. Dentro de todos los, cuando tú implementas una nueva solución, en este caso una inteligencia artificial a nivel de la educación, tú tienes siempre resistencia al cambio. Correcto. ¿Cuáles han sido tus retos a nivel de ya profesor que estás trabajando con esos alumnos? ¿Cuáles son esos retos que tú ves, tienes esa resistencia al cambio y cómo puedes apoyar a nosotros los estudiantes a que puedan adaptarla? Lo primero es entender que la inteligencia artificial y las herramientas llegaron, están ahí, se van a utilizar y se van a quedar. Es lo primero entender. Y por ejemplo, yo en algunas clases a veces les he dicho a los estudiantes, miren, vamos a trabajar un caso. Y les pongo un caso y les digo, búscalo en ChatGPT. Y cuando ellos lo buscan me dicen, profesor, La excusa, ay, profe. profesor, pero lo que me está diciendo aquí yo no creo que sea la mejor opción. Yo digo, justamente ese es el ejercicio que queremos hacer. Claro. Que nosotros evaluáramos si lo que me está diciendo esa información es la mejor opción o por qué. ¿Cuál entiende entonces que es la mejor opción? O sea, yo tengo que ver las herramientas. Es como el tema de la biblioteca. Nosotros antes, para tener acceso a la información, había que hay una biblioteca física. Llegó el internet. Ya la biblioteca física pasaron a un segundo plano. Todo el mundo tiene un acceso a internet de su celular, desde el computador. Entonces, hoy, con el tema de inteligencia artificial, yo optimizo la fuente de datos, entiendo que la tengo que utilizar y aprovecho a que los estudiantes me validen su Claro. información. Entonces, para mí, yo como docente tengo que verla como un aliado. Miren, una anécdota que pasó, por ejemplo, con el tema con el tema pandemia, COVID. A mí me tocó ser parte de un equipo que también ayudó a formar en el tema de uso de plataforma virtual en diferentes áreas a diferentes profesores. Y habían algunos que en ese momento tenían su resistencia al cambio.
que no querían utilizarla. Ok. Sin embargo, hoy en día, esos que no querían utilizarla, tú le dices, mira, y Son los pros. Son los- volvemos al papel, te dicen no, que me sigan entregando todo a través de la plataforma virtual, porque ya se dieron cuenta de la facilidad, del impacto, de la reducción de papel, de cómo se mantienen las evidencias que quedan registradas Registrada ahí, en la plataforma. guardadas, almacenadas, cómo se genera la información de si el estudiante accede o no accede, los reportes, Los mismos de- recursos. claro, de La actividad. optimización del tiempo. Totalmente. Entonces, son los mismos que dicen, no, yo no vuelvo al proceso anterior. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros con la inclusión de la inteligencia artificial dentro de las aulas, dentro de este proceso de aprendizaje. Bueno, gracias Federico Montero, muy buenas informaciones. Ya ustedes saben que el sector educativo está tomando en cuenta esta herramienta para automatizar la parte administrativa y la experiencia del usuario, que en este caso es el estudiante. Así que gracias Federico por estar con nosotros y hablarnos sobre ese impacto de la inteligencia artificial en el entorno educativo. Un placer, Gracias, Federico. encantado. Así que ya ustedes saben, la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.